agradecido con el Señor por esta oportunidad maravillosa que en este día nos abre como una puerta de gracia y favor. Gracias a Dios porque siempre con Él tenemos las puertas oportunas abiertas, los tiempos marcados, precisos, en el marco de la naturaleza de su voluntad. Andar en la sincronización de estos tiempos divinos es lo preciso. Vivir en la conexión de la mente de Cristo en nosotros nos permite tomar decisiones que están debidamente unidas al pensamiento de Dios. Y estos son días especiales. Y la especialidad de estos días es que la gracia de Dios es operante, su favor, el cuidado de Dios en esa perspicacia tan profunda de su amor, de su cuidado. Le agradecemos siempre al Señor por su amor, por darnos y permitirnos el conocimiento de su palabra, que es la brújula de nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos traza la ruta de la marcha de la vida. Y qué bueno siempre estar apegado a ella, apegada a la palabra, apegado siempre en la dependencia perfecta de la voluntad de Dios. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Esa voluntad que no está sino ligada al corazón de Dios, al corazón del Padre, al corazón de la verdad, de la esencia misma del Señor. Por eso es importante entender que en estos días Dios nos llama a encontrarnos con sus verdades, nos llama a encontrarnos con sus promesas, nos llama a encontrarnos con una vida consagrada a Él, con una vida comprometida, una vida de pacto, una vida de intimidad, una vida de decisiones correctas. No podemos trasegar por el camino de decisiones equivocadas, porque las decisiones equivocadas nos retrasan, las decisiones equivocadas nos permiten entrar en los errores que a veces son catastróficos y que destruyen el capital construido, el capital ganado. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver cómo se va el capital de nuestras vidas por decisiones? Una mala decisión va a desmoronar tu vida. Una mala decisión no consultada en la intimidad del altar y en la conexión de un Padre espiritual te puede llevar a la destrucción total del capital de tu vida, no solamente en el tiempo, sino también en las finanzas, en la familia, en lo espiritual, en fin. Hoy tenemos que andar con la precisión, diría yo, de caminar en la voluntad de Dios, de estar en el ámbito preciso de su palabra, de su bondad, del Espíritu. Por eso dice la Biblia así: vivid en el Espíritu, andad en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es otra cosa que andar en el temor a Dios, en la revelación consciente de que no necesitamos vigilancia para tener comportamiento coherente a lo que somos en Cristo. Necesitamos solamente estar conscientes del temor, la reverencia, el respeto que le debemos tener al Señor. Son días de santidad, son días de integridad, son días de entrega, son días donde la prioridad de nuestras vidas debe estar unida solamente al Señor, amarlo, honrarlo, servirle con todo nuestro corazón.
hacer de la dependencia de, de nuestra provisión, el suministro de nuestros días, está precisamente, esto es poderoso, en lo que ya está determinado por Dios para ti. Nada podrá llevarte a la escasez porque tienes el poder de Dios, porque tienes la abundancia de la conexión en Dios. Estar conectado al Señor y a su palabra es tener la garantía siempre de los días, es tener la seguridad de la victoria de cada día, de cada mañana, de cada instante. Y aunque el enemigo se levantara en tu vida como un río, siempre el Espíritu de Jehová levantará bandera. La bandera del Señor es la identificación clara que en este lugar está protegido, que esta familia está protegida, que este ministerio está protegido, que esta finanza está protegido, que este hijo está protegido, que este hogar está protegido. Ocúpate siempre en entender que donde hay una bandera de Dios significa que hay un terreno privado de Dios. Y tú no eres otra cosa que eso. Un lugar privado de Dios donde solo opera y solo debe operar. Qué profundo esto. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y donde opera la voluntad de Dios, esto es, Jesús es el Señor. Significa que el Señor es el Señor de tu vida. Y significa también que todo está en control del que tiene el control. Por eso nosotros no dependemos del COVID ni de las circunstancias como se comporte esta pandemia. Tenemos la dependencia del Espíritu de Dios. Dios, somos cristocéntrico y Él, en Él y por Él están las determinaciones de nuestros días. Por eso no podemos vivir en el pánico ni en el temor de las noticias, ni en el temor de las circunstancias, sino en la seguridad de la verdad de que tus días y los días de tus hijos, de los tuyos, depende y proviene y se determina por el Señor nuestro Dios. Hoy es importante que levantemos manos santas, sin iras y sin contienda, que hagamos que nuestro corazón sea un lugar donde la presencia de Dios habita. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpiar el corazón es tener la expectativa de ver a Dios. Necesitamos ver a Dios. Es cierto que la Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios de manera literal y viva, pero necesitamos verlo a través de los hechos de su palabra, verlo a través de la transformación de nuestros días, de nuestra vida, verlo a través de los milagros manifiestos en nosotros, verlo en cada instante de nuestra vida, moverse, ver su poder de Dios, ver su vida manifestada en nuestra vida, porque la vida de Dios es lo que más anhelo, que la vida de Dios se refleje en mi vida, porque sé que Dios tiene un lugar asignado dentro del desarrollo de los planes de Él en la tierra. Y en ti hay un lugar asignado, en tu familia, en tu finanza. En cada lugar de tu vida hay un lugar asignado para el cumplimiento pleno y absoluto de cada palabra de Dios. Por eso los hombres que conocen eso, que conocen la autoridad, que se ligan a la autoridad, que respetan la autoridad, que están bajo autoridad, ellos tienen la seguridad de decir, como dijo el centurión en Mateo capítulo 8, verso 16, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y digo a mi siervo haz y esto lo hace. Solamente di la palabra, porque todo lo que está sujeto a autoridad está ligado a la bendición. Todo lo que está
honrando la autoridad, está determinado a ser cobijado por la bendición de la autoridad del altar. Por eso es importante entender que debemos caminar bajo la autoridad de la palabra y bajo la autoridad de la casa donde pertenecemos y ligados al Padre Celestial y a la paternidad que Él nos ha dado como revelación para cuidar y pastorear nuestras vidas. Gracias al Señor por los tiempos de Dios, por los tiempos buenos y maravillosos. Gracias a Dios porque todo está encaminado a ayudarnos a bien. Serás sorprendido en los próximos días, porque la sorpresa divina es un decreto que ha determinado seguirte para el cumplimiento de estos días. Por eso, iglesia, levántate con más fuerza a buscar, adorar al Señor tu Dios, a buscarlo con toda la pasión de tu vida, con todas las fuerzas de tu espíritu, a buscarlo como nunca antes, porque así como nunca antes lo has visto obrar, lo verás. Búscalo, porque la intensidad de tu decisión te permitirá vivir la intensidad, poder de Dios, la intensidad de tus días. Determinación es una palabra que cobra fuerza por estos días, porque determinación no es otra cosa más que decidir de manera clara la ruta de camino. La mía particularmente ya está decidida. Mi vida es con Él, con Cristo el Señor, con mi Padre Celestial. Mis días y mis sueños, todos los anhelos de mi vida están ligados completamente a Él. Ninguna otra cosa quiero en el mundo, sino estar con Él, vivir para Él, servirle a Él. Y desde este sentimiento espiritual revelativo profundo de mi corazón los hablo para que nos liguemos completamente a Él. Y a partir de hoy, nuestras decisiones estén concatenadas plenamente con el espíritu de cada palabra y de cada nivel revelativo que nos trae Dios. Por eso hoy quiero introducirlos en este mensaje que me parece tremendamente importantísimo, el cual he titulado No tomes decisiones que nacen de circunstancias, sino de una palabra de Dios. No tomes decisiones que nacen de una circunstancia, sino de una palabra de Dios. Y vamos a meternos en el capítulo 13 de Primera de Samuel, el versículo número 8 al 13. Dice la palabra del Señor, Primera de Samuel, capítulo 13, verso 8 al 13, dice: Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. El verso 9, entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mixmas. Y me dijo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
Qué poderosa la palabra nos lleva a una reflexión profunda. No tomes decisiones que nacen de una circunstancia, sino de una palabra de Dios. Saúl, como es conocido, fue el primer rey de Israel. Saúl fue elegido, aunque no merecía hacerlo. Dios lo escogió, porque las asignaciones de Dios no son por méritos, son por elección de gracia. Por eso Él da a quien quiere y bendice al quien quiere. Y a veces entramos en la confusión, porque decimos, ¿qué pasó? Dios, ¿por qué este es bendecido y yo no? Porque las decisiones son propiamente sujetas a la voluntad de Dios en el campo absoluto de su soberanía. Él escoge lo que no es, como dice Primera de Corintios capítulo 1 del verso 27 en adelante. De lo vil del mundo escogió Dios, verso 28, de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio. Lo que no es, lo escogió Dios, porque las asignaciones de Dios pueden llegar en una elección en cualquier momento. Hoy es un día de asignación, porque cuando Dios habla y aparece en el escenario, el poder supremo de su favor está en la atmósfera. Y es allí donde quiero coincidir, encontrarme con ese poder de asignación. Quiero ser escogido por Dios. Somos escogidos por Dios. Y en esa escogencia, Dios le asigna a Saúl la misión de ser rey de su pueblo Israel. Primer rey de Israel. Porque durante mucho tiempo Israel vivió bajo la teocracia, el gobierno supremo de Dios, que es la mejor manera de estar bajo un gobierno, es bajo la teocracia. Es el gobierno operante de Dios en una vida. Es la supremacía de Dios gobernando nuestro ser. Pero el pueblo se cansó de eso. Qué peligro hay cuando nos cansamos de la gobernabilidad divina y queremos gobernarnos a sí mismos. Nos cansamos de estar sujeto a la autoridad y queremos entrar en el libertinaje de nuestras decisiones. Ahí vienen los errores grasos, los errores que nos llevan a veces a situaciones terribles. ¿Cuántas veces usted ha llorado por sus errores? ¿Cuántas veces se ha sentido afrentado por decisiones incorrectas tomadas? ¿Cuántas veces usted se ha sentido tan mal por no haber consultado oportunamente a Dios sobre cosas que hacer? Pero en Saúl había una particularidad. Saúl tenía una palabra. Y esa palabra que tenía Saúl era que aunque hay filisteos a tu alrededor, aunque hay adversarios a tu alrededor, aunque muchas cosas sean levantados a tu alrededor, tu visión no está en las cosas que se han levantado. Tu visión está en la palabra y en el Dios que te dio la palabra. Tu compromiso ahora es con la palabra y con el Dios que te dio la palabra. Pero él olvidó eso. Y en un momento dado, el profeta Samuel le dijo, tienes que esperarme 7 días. No te alteres por lo que veas. No te alteres por lo que está a tu alrededor. Yo vendré para estar contigo en esto que ya es una victoria determinada. Pero llegó el momento en que Saúl, el rey de Israel, esperó un día, 2, 3, 4,
5 días, y el sexto llegó, y el séptimo llegó el plazo acordado del profeta que iba a venir para acompañarlo. Pero dice la Escritura que sucedieron dos aspectos bien tremendos que no se pudieron discernir correctamente. El primero era que el pueblo comenzó a desertarse. La gente comenzó a irse. No importa cuando la gente se va, cuando la gente deserta. Porque precisamente para el pueblo que Dios nos ha dado a pastorear, ellos viven bajo el decreto que todo aquello que no es tendrá que desertarse. Entonces no temas a la deserción de cosas que no son para ti. Esas cosas que se desertaron, negocios que se desertaron de tu vida, que tal vez tenía la expectativa tú en ellos, pero se fueron. No te preocupes, que lo que es correcto y de bendición, para ti vendrá esa bendición que te enriquece, porque no toda bendición enriquece. Hay bendiciones que son maldiciones multiplicadas, pero necesitamos las bendiciones del Señor, que son las que enriquecen. Y Saúl se desconcertó cuando vio que había deserción. ¿Cuántas deserciones sentimentales que Dios las ha apartado de nuestras vidas porque no son compañía para nosotros? A veces entramos en el espíritu de un pensamiento absurdo. Esto lo puedo cambiar. Esto lo puedo manejar. No te equivoques. Todo lo que no viene de Dios, todo lo que no viene de Dios, no es una bendición para ti. Tu bendición es aquello que Dios envió, sin importar el aspecto, porque a veces Dios envía cosas que no parecen, pero que son poderosas. Por eso Dios envió a David para pelear contra el gigante, y Saúl lo vio, el rey de Israel, y dijo: no, este muchacho no puede. Aún Goliat lo vio y dijo: no, ¿este qué es? ¿Acaso soy un perro para que envíen a pelear contra él? No parecía, pero allí estaba implícita la bendición de Dios. Dios envía a Elías donde una viuda que apenas tenía una porción limitada. No parecía que fuera el lugar donde Dios lo había enviado, porque allí había escasez, pero lo tremendo fue que cuando Elías llegó, se dio cuenta que el asunto no era lo que veía, sino la misión que llevaba. Y esa misión, esto es una palabra de Dios, ella siempre te dará la sobreabundancia en tu vida. No es lo que ves lo que determina, es la esencia que te llevó al lugar donde estás lo que determina. Y Saúl cometió el terrible error que cuando vio la deserción del pueblo comenzó a desconcertarse, número 1. Y número 2, vio al ejército filisteo que era superior a él. Nunca, entiende esto en el espíritu, nunca los números que ven son superior a la matemática operante de Dios en tu vida. Siempre vas a superar porque vives, estás del lado de la mayoría, y la mayoría es el Señor Dios Todopoderoso. Por eso dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 significa que cuando estoy con el Señor tengo la mayoría. Y yo no sé si estás viendo muchos filisteos a tu alrededor y trata de intimidarte. No sé si hay muchas cosas que se están escapando de tu vida, que están desertando de tu vida, y quizás eso te
te ha llevado a angustia, pero no temas, iglesia, no temas, pueblo del Señor, no temas quien me ve y quien me escucha, no temas porque Dios ha dicho a través de una palabra que ya fue delante de ti. Por eso todo tendrá que restaurarse. Hay cosas que van a restaurarse de manera muy rápida, supremamente rápido, porque una palabra está operando. Y lo superior del mundo visible es lo que hay en el mundo invisible. Y en el mundo invisible está el espíritu de la fe en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. Y eso hace el poder superior. Por eso dice la Escritura que no andamos por vista, sino por fe. Nuestro caminar es por fe. Y siempre vas a haber circunstancias adversas. Porque las circunstancias adversas, y esto es poderoso, la circunstancia adversa lo que hacen es activar los recursos de Dios, poder de Dios, para exteriorizarlos al mundo presente. Por eso cuando los recursos de Dios se activan, aún los mismos demonios son puestos en línea a ayudar y hacer. ¿Por qué? Porque los recursos de Dios son los recursos superiores. Todo en el mundo tiene y debe y está sujeto a los recursos de Dios. Por eso, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Esto que se levantó también caerá. Esto que ha venido para intimidar también, poder de Dios, también será humillado. Esto que se levantó también se desmoronará. Esto que parece tan fuerte se debilitará, porque Dios está conmigo. Y es por eso que la Biblia nos invita a no tomar decisiones por las circunstancias, sino por una palabra. Y Saúl comete el terrible error porque ve la deserción del pueblo y ve los filisteos y se da cuenta que el profeta llega el séptimo día y el profeta no viene. Pero si Dios te dijo que vendría, Él va a venir. Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te sanará. Él vendrá y hará lo que ha dicho hacer. Él vendrá y te levantará. Él vendrá. Él vendrá en el minuto final, último aparentemente de tu vida, vendrá y aparecerá, porque en Dios no caducan los tiempos. Los tiempos caducan en Satanás, pero en Dios no caducan los tiempos. Una promesa de Dios está siempre en la mente de Dios, en la memoria de Dios. Por lo tanto, de esto saldrás para ver el día maravilloso que Dios ha hecho para tu vida y para los tuyos. Nunca quebrantes, nunca te desconciertes frente al tiempo esperado a causa de una verdad. Permanece en adorar, en glorificar, en creer. Cada verdad es profundo, cada verdad divina. El error de Saúl es el error de mucha gente hoy en día. Saúl se desconcertó por lo que veía. Siempre su visión lo desconcertó. Era tan desolador y tan desalentador el panorama. Sus soldados se iban y lo dejaban. El ejército de los filisteos se acercaba de manera amenazante. Pareciera estar solo, como quizás tú te has sentido muchas veces, pero la presencia de Dios, esto es poderoso, la presencia de Dios está en el tiempo eterno para ti. Es más fácil que tú te vayas
que Dios se vaya cuando ligado a Él tú te encuentras. Y Saúl, desesperado, comete el gran error de hacer lo que el profeta iba a hacer, lo que le pasa a mucha gente. La gente toma decisiones y después consulta. La gente toma caminos y después pide oración. La gente hace las cosas antes de consultarlas a Dios. Y luego nos lamentamos y preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Hijo, no consultaste antes. Y si no consultaste antes, ni en oración ni en consejo tenías, cometiste un error, y fue un error que nace de ti, porque cuando consultas y buscas al Señor, aún en la torpeza, y esto es poderoso, aún en la torpeza de tu mente te puedes equivocar, pero a causa de haber consultado, la verdad de Dios te endereza por el camino, porque una verdad de Dios es un seguro a tus decisiones. Qué tremendo eso. Y en el momento mismo que Saúl, desesperado, hizo algo que no tenía que hacer, que era ofrecer sacrificio al Señor, porque eso solo era asunto del sacerdote y del profeta. En ese momento preciso, cuando él está haciendo algo que no tenía que hacer, aparece el profeta, como para decirle: yo te dije que iba a venir y has debido de haber esperado hasta el último minuto. El minuto final nunca, poder de Dios, el minuto final nunca será final a menos que Dios diga que es final. Y entonces el profeta Samuel le dice a Saúl: locamente has hecho. No has debido haber tomado esa decisión tan apresurada porque tenías una palabra, has debido haber esperado. Nunca has debido haberte sentido intimidado por las circunstancias visibles, porque yo estoy en control de este asunto. Qué poderoso. Si hubieras esperado un poquito más, Jehová te hubiera confirmado y hubiera confirmado tu reino. Si hubieras esperado. Por eso dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Y el Salmo 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Espíritu Santo, danos la mente del Espíritu para tomar decisiones correctas que no nazcan de una circunstancia, sino de una palabra de Dios. Repite eso: Espíritu Santo, dame la mente para tomar decisiones correctas que no nazcan de una circunstancia, sino de una palabra de Dios. Locamente has hecho. La locura de decisiones equivocadas no permiten la operabilidad de la palabra. Las locuras de decisiones equivocadas o sentimentales, porque los sentimientos a veces nos traicionan y a veces pensamos que por sentir estamos en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no está ligada a los sentimientos, está ligado al Espíritu, porque los sentimientos
son plenamente subjetivos en el hombre. La voluntad de Dios es completa, absoluta. Y cuando Dios te habla, Dios garantizó lo que te dijo. Cuando tú decides, tienes presunción de lo que vas a hacer. Por eso hoy, y a partir de ese momento, Saúl entró en una crisis en su vida. Porque toda desobediencia a Dios nos lleva a una crisis. Todo pecado nos lleva a una consecuencia. Toda desobediencia produce un costo alto. Por eso el pecado te cobra y te cobra demasiado alto, aún con la muerte mismo. Como dice la Escritura, la paga, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, la obediencia a Dios, es la vida eterna. Es interesante entender que toda decisión de vida debe estar inspirada. Toda decisión de vida debe estar inspirada en una palabra revelada de Dios que marcó un lugar y un tiempo. Toda palabra de Dios marcó un lugar y un tiempo. La palabra de Dios marcó un lugar. Sin importar el tiempo vivido, en este tiempo la palabra ya marcó para tu vida algo que va a suceder. Sin importar el lugar donde estás, no sé en qué lugar te encuentres, no sé en qué lugar de la historia de tu vida te encuentres, no sé en qué lugar del propósito te encuentres, no sé en qué lugar de la promesa te encuentres, no sé en qué lugar del nivel de tu fe te encuentres. Solo te invito, antes de cualquier cosa, espera en el Señor. Espera en Él, porque Él ya marcó en el lugar donde tú estás tu bendición. Mire, Jesús se encontró en un momento de la historia de su vida, en un lugar que aparentemente era incoherente, y esto es tremendo, era incoherente con su destino profético. Nazaret. Nazaret era una población donde los hombres eran malos. La fama de Nazaret no era buena. De Nazaret no salían profetas. Pero Jesús hizo la excepción de vivir en Nazaret. Por eso lo llamaban el Nazareno. Y allí en Nazaret, cuando Natanael se encuentra con Andrés, dice: he encontrado al Mesías. Y entonces Andrés le dice: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Sí. Era imposible que en un lugar que no era tan bueno, en un lugar que tenía mala fama, de allí pudiera salir un profeta de las dimensiones como el apóstol lo mencionaba. Pero ese es Dios. De lugares que no se creen, de personas que están descompuestas quizás espiritualmente, pero que se determinaron a vivir el tiempo de su resurrección. A personas que en algún momento de su vida se encuentran en una situación no tan buena, pero tienen dentro de sí el espíritu de la determinación. Allí, en ese lugar, de allí, de ese lugar, saldrá algo bueno. Algo bueno. Y mucho más cuando tus decisiones y esta que has tomado está inspirada en una palabra que te tocó. Esa decisión que has tomado
decisión buena de servir y de seguir y de consagrarte al Señor. Esa decisión maravillosa que has tomado en honrar, esa decisión maravillosa que has tomado en vivir para Dios, créeme que de allí va a salir algo poderosamente bueno. Por eso cuando uno toma una decisión, este es un día de decisiones, no por lo que ves, no por lo que estás viviendo, quizás no es tan bueno. Hoy es un día de decisiones precisamente por la revelación del Espíritu de la palabra que ha venido a tu vida. La palabra me inspiró. El Espíritu Santo me ha inspirado en este día. Estoy inspirado para creerle a Dios. Estoy inspirado para continuar. Estoy inspirado para seguir, para insistir. Estoy inspirado para creer. Estoy inspirado para servir. Estoy inspirado en la palabra de Dios que se reveló a mi espíritu de continuar. Por eso decisión es audacia, dice el diccionario. Decisión es firmeza. Decisión es una acción ligada a la fuerza de mi voluntad. Por eso la gente que hoy está decidida, esa gente es a la que invito a transitar por este camino que Dios está abriendo hoy. La gente que está bajo esas decisiones del Espíritu es la que invito para que entremos en la palabra, en el espíritu de la palabra. A partir de hoy, la naturaleza de una mente para decidir o de un corazón para determinar siempre será la inspiración en una palabra y en un consejo de altar. Por eso quiero esbozar rápidamente 4 cosas. Número 1, el tamaño de lo que vives, lo que ves, no deben inspirar a una acción, sino, oye bien, sino el conocimiento de la verdad de Dios y la fe de Dios. No es el tamaño de lo que vives lo que debe inspirar una decisión, sino el conocimiento, es la revelación. Por eso la revelación se manifiesta en las etapas de tiempo. Ojo a eso que es importante. Cada vez que tú ves, cada vez que tú oyes una revelación, está marcada en un tiempo de tu vida. Tienes que aprovecharla, porque ese tiempo es ahora. Y si lo dejas pasar, ya no vendrá más. Pero si lo recibes y te conectas a Él, te ayudará a crecer en Cristo, a crecer en el espíritu de la grandeza y de los hechos de Dios. La verdad de Dios inspira. Estoy inspirado. Aunque veas la furia más terrible del diablo que se ha levantado contra ti en el área financiera, en el área familiar, en el área social, aunque vean la batalla más cruenta y más terrible, que parece que todo va a perderse, que parece que todo se va a ir, parece que todo va a naufragar, no temas ni tengas el temor, porque en medio de esta situación tienes atmósfera y tienes palabra de Dios, y esa palabra genera en tu espíritu fe en el Señor. Por eso la Biblia nos recomienda la importancia del conocimiento. Cuando tú estás ausente del conocimiento,
Y esto es poderoso. Cuando tú estás ausente del conocimiento, Satanás está presente en el mayor nivel de su fuerza. Cuando tú estás ausente del conocimiento, cuando tú estás presente en la revelación del Espíritu, estás en el mayor nivel de tu fuerza. Porque si conoces lo poderoso que es el Señor, entonces conocerás lo poderoso que son sus hechos. Dice el libro de Colosenses capítulo 1, el verso número 1, el verso número 9, dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Esa es mi misión, no cesar de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Mire, el conocimiento de su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios desea de mí? Es tratar de encontrarse con eso. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? El conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Mire, el conocimiento de su voluntad. Primero es agradar el corazón de Dios. Y ahí entra el temor, ahí entra la santidad, ahí entra la integridad, ahí entra la sinceridad. Número 2, sabiduría es la capacidad de tomar decisiones correctas en momentos correctos y en tiempos oportunos. Inteligencia es la facultad que Dios nos da de cómo administrar lo que recibimos. Cuando recibimos un don del Espíritu, cuando recibimos una bendición, cuando recibimos una restauración, cuando Dios nos restaura, cuando Dios nos sana, cuando Dios nos libera, cuando una bendición llega, una bendición esperada, una bendición repentina, una bendición por fuentes conocidas o por fuentes desconocidas, ustedes caminan bajo el decreto de bendiciones con naturalezas diversas, conocidas y desconocidas. Elementos no conocidos vendrán y te buscarán. Puentes y conexiones que tú no sabías se revelarán a ti en tiempos oportunos para bendecirte. Y te encontrarás con el tiempo preciso, con la conexión precisa, con la gente precisa. Ya no más de sangre. Porque todos los que se desangraron han sido reprendidos. Todos los que quisieron matarte han muerto. Por eso tú tendrás que regresar al lugar de tu asignación. Como Dios le dijo a Moisés: no tengas temor de regresar a Egipto, al lugar de tu asignación, porque los que te querían matar ya han muerto. Igual Dios revela a José cuando estaba en Egipto y le dice: ve, vuélvete a tu país, vuélvete al lugar de tu asignación, porque los que buscaban al niño para matarlo están muertos. Todo lo que se ha levantado contra ti ha muerto. Porque este es el tiempo de celebrar la vida, en tu casa, en familia, en unidad, en fraternidad. Este es el tiempo de celebrar la vida, de las bendiciones de Dios, sin el afán y el azoramiento, sin la angustia. Este es el tiempo de celebrar la vida. Alabado sea el nombre del Señor, en el Espíritu, en un espíritu más fuerte. Este es el tiempo de celebrar la vida en medio de los milagros de Dios y sus maravillas, en medio de la gloria del Señor, en medio de la visión nueva que Dios trae, donde los muertos resucitan y donde los paralíticos andan y donde lo que no es y lo que se había ido regresa, y donde la visión de ahora es ver los 7 caminos de Dios por donde el diablo está, los 7 caminos de la derrota satánica por donde el diablo está huyendo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Este es el tiempo de la vida.
para celebrar la consagración de nuestros hijos, para verlos regresar nuevamente a casa. Este es el tiempo de la vida para ver el Edén en nuestras casas florecer y los negocios suceder de manera así tan sobrenatural, la bendición llegar y las vidas restaurar. Urrasaya Catarrama, la presencia de Dios está aquí. Iglesia, es necesario entender, número 2, toda decisión debe ser consultada con Dios en oración y ejecutada con la revelación de la palabra. Toda decisión, y cuando hablo de toda decisión, me refiero a toda decisión, cualquiera que sea, de cualquier naturaleza que sea. El altar es un lugar preciso de respuestas. Satanás impide que la gente llegue a la vida del altar y al consultorio del altar, porque sabe que cuando entras en el consultorio del altar hay respuesta garantizada. El altar abre cielos y el altar abre puertas y el altar te revela armas poderosas para vencer a Satanás. Nunca te canses del altar. Vuélvete adicto al altar, a la búsqueda de Dios en oración, en ayuno, en vigilia, en ruego, porque el tsunamis del hay poder de Dios, el tsunamis de la historia de la iglesia, se oye el rugir que viene. La gloria del Señor vendrá y llenará esta tierra, y sus hechos serán tan cotidianos porque viviremos en lo natural de lo sobrenatural. Lo sobrenatural será tan natural dentro de nuestra vida porque nos hemos vuelto en el ámbito de lo sobrenatural. Por eso, cuando tú consultas toda decisión, encuentras resultados positivos y contundentes. Dice Primera de Samuel, capítulo número 30, Primera de Samuel, capítulo número 30, el verso número 6. Mire esta historia tan fascinante, el verso número 6 al 8. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se esforzó, se fortaleció en Dios. Y David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librarás a los cautivos. Poder de Dios. Estoy en la promesa de recuperar. Estoy en la promesa de restauración. Estoy en la promesa de libertad. Estoy en la promesa de resolver este asunto. Estoy en la promesa de que un milagro va a suceder. Mira lo que pasa. Los amalecitas llegan a Siglag, donde vivía David con sus hombres. Y estando ausente David y sus hombres, estos amalecitas arrasaron con el campamento de Siglag, se llevaron a las mujeres y a los hijos, y cuando David regresa con sus hombres, encuentra el campamento completamente destruido y no dejaron huellas. Poder de Dios. Pero siempre habrá una ruta revelada para llegar. Siempre habrá una ruta, un camino de Dios revelado para llegar al destino. ¿Y saben por qué? Y esto es poderoso, porque cuando consultas se revelan las rutas de Dios. Porque cuando consultas con el corazón quebrantado, anulas los sonidos del infierno y se callan las voces de tu razonamiento.
y quedas solo con Dios. Y es allí donde lo puedes oír. Y cuando lo oyes, Él te dice, mira, todos estaban llorando, que es lo que mucha gente a veces hace. En la impotencia, cuando las circunstancias llegan, la gente lo primero que siente es llorar y llorar y llorar. Eso no es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es doblar las rodillas y ir al altar, porque tienes papá, porque tienes un Dios que te oyes, porque tienes una conexión del cielo, y hablar con Él. No llores por las impotencias. Yo sé que muchas veces has llorado y te has sentido indigno y te has sentido solo y te has sentido quizás abandonado y te has sentido como nada. Levántate ahora mismo. Levántate ahora mismo y ponte de pie y adora al Señor. Y después de adorarlo, cae sobre tus rodillas y dile, Señor, muéstrame lo que debo hacer. Y mientras el pueblo lloraba, David consultaba. Y mira, la gente que se sume en el dolor, en el sentimiento, porque le oye al diablo. El diablo habla y dice, no lo vas a lograr, estás perdido, estás deshecho, estás acabado. Mentira del diablo. Ahora estoy más fuerte porque tengo el alimento y el aliciente de la palabra. Ahora estoy más fuerte porque la palabra levantó mis brazos y fortaleció mi rodilla y abrió mis sentidos. David consultó al Señor y de manera inesperada, ¿cómo llegar donde estaban estos que se habían llevado a sus mujeres y sus hijos y todos los bienes que poseían? ¿Dónde estaban? ¿Cómo llegar allá? No había camino humanamente, pero siempre la conexión de altar te da ruta segura. Siempre la conexión de altar. Por eso nunca debes nunca dejes que el diablo te quite la oración. Hay muchos que se han abandonado la oración y están orando mucho más poco porque quizás la presión es tan fuerte. Por el contrario, más presión es un anuncio seguro de que algo grande viene para tu casa y para tu vida y para este ministerio. Y Dios le dice, síguelo. Pero ¿cómo seguirlo si no hay ruta? Síguelos. La obediencia revela el camino. La obediencia te muestra la ruta a Dios, la ruta a la victoria. Síguelo. Y en ese seguir, por el poder del Espíritu, en el espíritu de la fe, encontró una Amalecita, uno mismo que quizás había participado del evento del saqueamiento en el campamento de Siglag. Y David le dijo, tú me llevarás donde está el campamento de los amalecitas. Y él dijo, yo te llevo. Y lo llevó. El medio que menos esperó David, Dios lo conectó. Dios te va a conectar con medios que tú jamás pensaste que podían ser. Y ahí es donde yo digo, cuando caminas en el ámbito del tiempo de la voluntad de Dios, aún hasta tus enemigos, dice Proverbios 16, hace estar en paz contigo. Y no solamente eso, sino que el diablo tendrá que servirte. El diablo tendrá que traer lo que él se llevó, pero tendrá que regresarlo en la perfección de la poder de Dios, en la perfección de la restitución divina. Y así fue como David encontró el campamento de los amalecitas, recuperó su esposa, sus hijos, la esposa y los hijos de su pueblo, y recuperó mucho más bienes de los que ellos se llevaban. Esa es tu sentencia, tener mucho más. Satanás no te vas a llevar lo que Dios le entregó a ese hombre, lo que Dios le entregó a esa mujer. No tienes el derecho. Hay marcas sobre ti, no temas, porque estamos
en la unidad del Espíritu para ver la victoria de Cristo en tu vida. Y número 3, una verdad de Dios no solo marca tu victoria, sino su tiempo para vivirla. Una verdad de Dios marca no solamente tu victoria, sino tu tiempo para vivirla. La vivirás. Por eso te restaurarás. Tu cuerpo volverá otra vez a la vida y las puertas volverán a abrirse nuevamente, porque no está perdido. Esto está vivo todavía, vivo para ti. Tendrás que vivirla y tu Padre tendrá que ver con sus ojos cómo vives el servicio al Señor, cómo vives otra vez la consagración de tus días, cómo vives otra vez los milagros como se han dicho en tu vida, cómo vives ese hogar otra vez, como siempre lo soñé y por lo cual siempre oré, cómo vive otra vez ese hombre y esa mujer. La maravilla es cómo ve, tu Padre tendrá que ver otra vez cómo ese hijo regresa a donde fue llamado hace tanto tiempo para adorar y servir al Señor. Tu Padre tendrá que ver ese hogar otra vez construido, ese hogar otra vez restituido, ese hogar otra vez establecido para la gloria y la honra del Señor. Porque no solamente la verás, la vivirás, iglesia. No solamente la oirás, vivirás la bendición de Dios, vivirás los hechos de Dios. Por eso dice la Escritura en Segunda de Reyes capítulo 7. Segunda de Reyes capítulo 7 es un pasaje también tremendo, el verso número 1, que dice: dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a esta hora valdrá un seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Es la palabra mañana a esta hora. Hay una hora para mí, hay una hora para tu casa, hay una hora para este pueblo, hay una hora de Dios, una hora, y es la hora de los milagros sobrenaturales. Porque después de este tiempo, vendrá el tiempo por el cual fue poder de Dios. Después de este tiempo, vendrá el tiempo por el cual fue este tiempo. Hay tiempos que son en nuestra vida que a veces no entendemos por qué, pero si persistimos en el Señor, en creerle, veremos la manifestación del tiempo, por qué fue este tiempo. Y por eso hay cosas que pasan para que sucedan otras maravillosas y gloriosas para Dios. Y el profeta Eliseo dijo: hay una crisis aquí, pero esa crisis tiene sentencia de terminarse. Hay una crisis aquí, pero esa crisis le ha llegado el anuncio de acabarse. Hay una crisis aquí, hay un diagnóstico y ha llegado el tiempo en que el diagnóstico ha sido revertido, porque tú entras ahora en el orden del proceso y del propósito de Dios para sanidad de tu vida. Todo hoy tiene que acelerarse. Hay orden divina de aceleramiento en el Señor, porque Dios apresura su palabra para ponerla por obra, y es tiempo de Dios glorificarse, y es tiempo de vivir la bendición del Señor. Es tiempo de que tú vivas esa bendición. Y finalmente, número 4, espera. Tu motor de acción es tu naturaleza de obediencia. Lo que Dios dijo vendrá. Espera, porque tu motor de acción es la obediencia. Porque lo que Dios ha dicho vendrá. Dice el libro de Isaías capítulo 62, el verso 11 y el verso 12 dice: y aquí Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra, lo último de la tierra, hasta el hermano más humilde, hasta el hermano más modesto de la iglesia, hasta el hermano más humilde de lo humilde de Generación de Fuego. Te dice:
Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Cada célula de tu cuerpo, cada célula, cada parte de tu espíritu tendrá que oír lo que el Señor dice. Decid a la hija de Sión. Oye, iglesia, esto. Decid a la hija de Sión. Aquí viene tu Salvador y aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y delante de él su obra. Y lo llamarán pueblo santo. Lo llamarán pueblo bendecido. Lo llamarán redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseable, no desamparada. El amparo ha llegado a esta casa. El amparo, la señal del amparo y la atmósfera del amparo sobrenatural ha llegado a esta casa. Iglesia, hoy es el día donde el Espíritu de Dios te llena, en el espíritu de la sabiduría y de la revelación, para no tomar decisiones por circunstancias que ves, sino que hoy eres inspirado en el Espíritu para esperar y para tomar decisiones en Dios. Por lo tanto, te bendigo en el nombre del Señor Jesús, con toda bendición en Cristo Jesús, porque el mejor tiempo, el tiempo de tu sobrenaturalidad, el tiempo de hechos inusuales y poderosos, aparecen en tu vida. Este es el tiempo de la aparición de milagros y de sanidades, de señales y maravillas y de provisiones, de fuentes que quizás ni siquiera pensabas que existían, pero que existen por causa tuya. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y ahora es el tiempo de Dios para nosotros. Que la gloria y el poder de Dios llene poderosamente sus vidas. Que el Espíritu del Señor invada sus corazones. Les bendigo con toda bendición espiritual. Que la gloria poderosa del Eterno fluya sobre sus vidas. Que el Espíritu eterno, que el Espíritu Santo de Dios fluya sobre cada hogar, y que a partir de esta hora se abran los ojos para ver y se prepara el espíritu para recibir lo grande que viene. Entramos en la temporada de lo grande. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús, y muy pronto nos veremos. Pronto estaremos otra vez más fuerte que ayer, unidos en el espíritu para adorar al Señor. Los amo profundamente y les extraño, no saben cuánto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ministerio Internacional Generación de Fuego.